Ok. Ok, entonces comiencen a transmitir. 1, 2, 3. A ti. Muy bien, Dios les bendiga, familia. ¿Cómo están el día de hoy? Sí. Damos gracias a Dios, amén, por su grande amor, su misericordia. Y porque hoy domingo, 5 de julio, amén, primer domingo del mes, estamos reunidos pues, para exaltar al Señor, amén. Se nos fue el año, ya mitad de año, ahora sí, literal. Y ya de aquí a diciembre, menciones de las fuerzas. Vamos a orar para dar inicio, amén, al servicio. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar, Señor, para exaltarte, para darte toda la gloria, mi Dios, para adorarte el día de hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú en todo momento tomando control de este servicio, tomando control de nuestras vidas, tomando control de cada uno de los que ya estamos presentes, como de igual manera de aquellos que vienen en camino, Señor. Te pedimos que los traigas con bien hasta este lugar, toma control de sus vehículos, toma control de esas unidades en las cuales se están trasladando hacia este lugar, Señor. Tráelos con bien para que estén juntamente con nosotros, Señor, exaltándote y adorando tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que desde este momento comiences a hablar a nuestras vidas, comiences a llenar nuestro espíritu, nuestro corazón de ese conocimiento que proviene por medio de tu palabra, Señor. Danos claridad en tu palabra, danos entendimiento en la misma, Padre Celestial, y ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque tenemos la convicción en nuestras vidas, Padre, que es sumamente importante aprender, estudiar y escudriñar tu palabra, Dios. Y qué bendición que podemos hacerlos juntos como una familia, como un cuerpo, Padre Celestial, y de esa manera poder retroalimentarnos con el conocimiento que adquirimos en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados, Dios los bendiga. Muy buenos días nuevamente. Amén. Gracias por aquellos que están conectados juntamente con nosotros por medio de redes sociales. Bendecimos sus vidas y esperamos pues, que sea de bendición en el momento que estarán compartiendo juntamente con nosotros. Amén. Hoy estaremos viendo un tema muy interesante y déjeme le testifico un poco cómo es que se da este tema para la iglesia. Amén. El día de ayer, pues siempre se busca la dirección del Señor para preparar los temas. Amén. No se prepara un tema nada más porque, se me ocurrió hablar del tema y voy a hablar de esto, ¿no? Es como que, no es como si se me viniera a la mente un guisado, ¿verdad? Y, voy a guisar esto y lo voy a preparar, ¿no? La palabra del Señor, pues es diferente. Hay que buscar dirección del Señor y lo que el pueblo del Señor tenga necesidad de lo que el Señor va a suplir. Y siempre yo tengo la convicción de que Dios siempre lo ha hecho. Amén. Y el día de ayer estaba meditando en la palabra, y prácticamente me fui a preparar la predicación primero. Y preparamos un tema que habla acerca de la providencia de Dios. Amén. Preparamos la predicación, terminamos de hacerla toda. Cuando termino de preparar todo lo que es el mensaje para esta tarde, me voy a preparar la escuela dominical. ¿Y qué cree? La escuela dominical también habla de la providencia de Dios. Amén. Entonces prácticamente pues es Dios confirmando, amén, que es algo que la iglesia necesita, que es algo que el cuerpo de Cristo necesita. Y pues hoy estaremos abundando en la escuela dominical acerca de lo que es la providencia de Dios para el cristiano. Amén. Muy bien. Para eso vamos a tomar la base bíblica y voy a invitar que abra su Biblia en el libro o la carta a los Romanos. Amén. Su capítulo 8, versículo 28 al 29. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Lo tenemos, familia. Muy bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Aquí lo que yo quiero resaltar y quiero que resaltemos el día de hoy juntamente todos, amén, es, y sabemos que a los que aman a Dios, amén, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amén. Esta primer parte de este versículo es la que nos marca la pauta para darle una interpretación correcta al texto bíblico, amén. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Pues todos los que le han reconocido, todos los que obedecemos su palabra, los que procuramos vivir conforme y acorde a su voluntad, amén, acorde a su palabra. Entonces, estos son los que aman a Dios. Amén. Entonces, podemos decir que una persona que no hace absolutamente nada de lo que está en la palabra, ¿ama a Dios? No, porque la palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y hay otra porción que dice en 1 de Juan 4:8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Si no me traiciona la mente, ese versículo es lo que dice. Amén. Entonces, de alguna manera, mi hermano, el amar al Señor tiene que ver con una convicción en la vida. Amén. No es solamente decir, amo a Dios, pero no obedezco su palabra. Amo a Dios, pero nunca voy a la iglesia. Amo a Dios, nunca oro al Señor. Amo a Dios, ni siquiera perdono a mi hermano. Amo a Dios, ni siquiera amo a mi prójimo. Amo a Dios, pero ni siquiera hago nada por ayudar al necesitado. Entonces realmente amar a Dios tiene más que ver que una expresión, tiene que ser una forma y un estilo de vida en nosotros. Amén. Entonces, cuando estamos viviendo bajo este principio que es el amor al Señor y estamos haciendo todo lo que conlleva manifestar en nuestra vida lo que es amar al Señor, entonces podemos deducir que nuestra vida realmente está conducida hacia amar al Señor porque estamos ejecutando en nuestra vida, estamos dando testimonio y estamos dando fruto de que realmente estamos amando al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estamos haciendo acorde y conforme a lo que la palabra nos instruye. Recuerde usted lo que vimos el día viernes, ¿verdad? Veíamos una regla de interpretación de la hermenéutica. Dentro de esta interpretación de la hermenéutica encontrábamos que un principio doctrinal tiene que estar avalado por toda la palabra del Señor para que sea un principio que estuviéramos practicando de manera correcta y no fuera un versículo aislado de todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Entonces, cuando usted y yo vamos a toda la palabra del Señor, toda la palabra del Señor nos habla acerca del amor del Señor. Amén. El centro de la palabra es el amor de Dios hacia la humanidad, pero así nosotros como cristianos, como un principio doctrinal, es practicar y llevar a cabo el amor de Dios en nuestra forma y nuestro estilo de vida. Amén. Desde amar al prójimo, desde obedecer la palabra, obedecer al Señor. Amén. Entonces todo eso prácticamente es testimonio, es manifestación o es fruto de lo que es amar al Señor. Y si usted va prácticamente a los frutos del Espíritu, pues uno de los frutos es el amor. Amén. Entonces tenemos que tener amor. Amor al Señor, amor al prójimo, y entonces podemos estar practicando un principio básico en nuestra vida como cristianos, y entonces este versículo aplicaría o aplica para nuestra vida. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ahí entonces aplicaría el versículo. Entonces, ¿qué tiene o qué es la providencia de Dios para nosotros? Ahorita yo le voy a mencionar puntos diferentes a los que vamos a ver cuando estemos tratando el mensaje en la predicación. Amén. Porque de alguna manera pues hay que hacer un complemento. Aquí tratamos unos puntos
y en la aplicación trataremos otros puntos más generales acerca de lo que es la providencia de Dios. Amén. Bien. Número 1, la providencia, hermano, de Dios no es algo separado de una conciencia redimida. Amén. No es algo separado de una conciencia redimida. Una conciencia redimida, hermano, podrá tener seguridad del amor de Dios que ha sido revelado para su vida, y entonces la persona vivirá con una actitud correcta en base a lo que Dios ya proveyó a nosotros. Amén. Mire, cuando hablamos de la providencia de Dios o la providencia divina, como muchas veces se menciona, su significado vendría siendo que Dios trajo remedio a algo que prácticamente estaba totalmente devastado, estaba destruido, estaba desordenado. Entonces Dios trajo remedio a ello. Amén. Entonces cuando el Señor llegó a nuestra vida, amén, entonces usted y yo experimentamos la providencia divina del Señor a nosotros, donde el Señor vino y trajo una solución o un remedio a la condición de vida que usted y yo teníamos anteriormente. Amén. Aquí quiero yo resaltar algo, hermano, y quiero ser enfático en esto. El hecho de que alguien, un cristiano, haya nacido en el Evangelio, esto no quiere decir que no necesite la providencia de Dios. Amén. El que una persona, un joven, una persona ya adulta, haya nacido en el Evangelio, eso no lo hace salvo a la persona. Amén. Eso no lo hace disfrutar de la providencia de Dios. Para poder disfrutar de la providencia de Dios, la persona, cuando tenga uso de razón y prácticamente tenga esa conciencia despierta, ese razonamiento activo en su vida, esa persona, ese joven, ese adolescente o ese adulto, tiene que tomar una decisión personal en su vida por su propia voluntad, por su propia cuenta. Amén. Obviamente con la obra del Espíritu Santo trabajando, yo no la voy a descartar en ningún momento. Amén. Obviamente el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de la persona, aunque la persona haya nacido en el Evangelio, el Espíritu Santo le traerá a convicción para hacerle entender que esta persona necesita del Señor y necesita tomar prácticamente su decisión de entregar completamente su vida a Cristo y vivir para la gloria del Señor. Amén. La Biblia dice que en esta tierra no hay bueno ni a un solo uno. Amén. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo agradable delante del Señor. Por lo tanto, todos se inclinaron a una sola, a su propia voluntad, y decidieron hacer lo malo. Y esa es la voluntad del ser humano. Amén. Hacer lo malo y obviamente vivir fuera de la voluntad del Señor. Pero cuando llega el Señor y toca nuestro corazón, toca nuestra vida, de todo ser humano nacido en el Evangelio y no nacido en el Evangelio, entonces el ser humano va a tener esa convicción de necesidad del Señor, y es cuando se procede al arrepentimiento. Amén. Entonces, tanto nacidos en el Evangelio como no nacidos en el Evangelio, llega el momento en el que tomamos nuestra determinación de rendir nuestra vida a Cristo y vivir para su gloria. Amén. Y es entonces cuando disfrutamos de la providencia de Dios hacia nosotros. Amén. Dentro de esa providencia, Dios nos provee de beneficios que no merecíamos. Amén. Él nos provee de beneficios y trae solución a nuestra vida, una solución que nadie podía darnos a nosotros. Amén. Nadie podía darnos a nosotros, sino únicamente el Señor viene y nos trae una solución a nuestra vida, donde en una condición donde íbamos directitos a la perdición, el Señor viene y nos trae una solución, y entonces nos brinda lo que hoy conocemos como la vida eterna. Amén. Nos da la salvación. Entonces la providencia divina del Señor llega a nuestra vida, y entonces nuestra conciencia es redimida, y entonces tenemos la seguridad de que la providencia del Señor se manifestó a nosotros, y ahora podemos disfrutar de lo que es la bendición de la salvación. Amén. Y tenemos un destino eterno. Amén. ¿Está conmigo, familia?
Entonces, allí es cuando ya todo para nosotros va a abundar para bien. Amén. Porque antes no teníamos la oportunidad o el privilegio de ser salvos, pero hoy ya que conocemos al Señor y el Señor se manifiesta en nuestra vida y nos atrae a Él, entonces podemos disfrutar de lo que es la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, dentro de todo esto, mi hermano, dentro de todo esto, hay un orden, amén. Hay un orden histórico en nuestra vida de nuestra redención. Por ejemplo, ¿qué abarca ese orden histórico? Bueno, si hablamos de nuestra vida, alguien podrá manifestar o podrá testificar acerca de lo que es su testimonio antes de conocer al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos un pasado histórico y un pasado cultural. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de un pasado histórico, hablamos de nuestra historia, de nuestro pasado, de cómo éramos, ¿verdad? Si hablamos de un pasado cultural, encontramos que traíamos arraigadas a nuestra vida tradiciones o costumbres que las traíamos tan arraigadas que hasta creíamos que eran bien, que era normal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted recordará alguna tradición cultural que usted traía de su familia? Yo creo que hay muchas que pudiéramos mencionar, ¿no? Desde tradiciones, formas de ser, los hombres no lloran, los hombres no tienen que hacer esto, aquello y lo otro, y tantas cosas que nos enseñaron culturalmente, ¿verdad? Pero ya después de todo ello, hermano, cuando venimos y conocemos al Señor, encontramos que la cultura del reino es totalmente diferente. Amén. Sí. La cultura del reino que está en la palabra del Señor no es una doctrina. La cultura del reino es la palabra del Señor que nos enseña los principios morales, los principios éticos, ¿verdad? Y obviamente principios dentro de la palabra del Señor donde podemos conducir nuestra vida de una forma correcta. No estoy hablando de nada aislado que está en la palabra del Señor. Amén. De la palabra del Señor ya nos enseña que tenemos que tratar a nuestras mujeres como cual vaso frágil, que debemos que amar a nuestra familia como Cristo amó a la iglesia, a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, que tenemos que ser no amadores de ganancias deshonestas, que no tenemos que ser blasfemos, ¿verdad? De decir palabras que no son apropiadas en nuestros labios, no tiene que estar. Y tantas cosas que tenemos que hacer que la palabra nos aconseja y que de esa manera tenemos que vivir, porque la Biblia, más que un libro cultural, como luego muchos lo mencionan, es un libro, es un manual de vida en el cual nuestra vida puede ser conducida de una manera correcta. Entonces nuestra vida, siendo conducida por la palabra del Señor, pues podemos llevar nuestra vida por un rumbo, un camino saludable. Entonces de esta manera, hermano, nuestra conciencia, nuestro pasado histórico y nuestro pasado cultural viene a ser redimido. Y de esta manera podemos nosotros comenzar una vida nueva en Cristo. Somos redimidos de todo ello, perdonados de todo ello, y entonces comenzamos una vida nueva en Cristo. Entonces experimentamos la providencia de Dios a nosotros porque Dios nos provee un nuevo estilo de vida y una forma distinta de cómo conducirnos. Lo que estaba destruido, lo que estaba descarriado, lo que estaba de alguna forma sin remedio alguno, el Señor viene y todo lo pone en un cauce o en un camino donde nuestra vida es conducida por un camino mejor que el que nosotros antes habíamos conocido. Amén. Hasta aquí vamos bien, familia. Muy bien. Hay una parte que me gustó en el manual, ¿verdad? Que dice, su preocupación antes que todo es que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. Es para ese fin que Él hace que todas las cosas colaboren para bien. Amén. Es por eso que Él hace que todas las cosas colaboren para bien. Muy bien. Entonces, nosotros podemos decir que todas las cosas obran para bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, y usted ha sido llamado al propósito de Dios, conforme a su propósito. Y cuando caminamos en el propósito de Dios, cuando caminamos en su voluntad, todas las cosas van a obrar para bien para los que aman al Señor. Amén. Ahora, aquí viene un punto importante. Vamos a abundar más de ello en la predicación. Amén. Pero ¿usted cree que todas las cosas van a obrar para bien para alguien que no ama al Señor? Esta palabra podría ser una convicción en su vida
si alguien no ama al Señor y vive fuera de su voluntad. No, hermano. Amén. No puede ser así. Más bien, lo que la persona va a experimentar son las consecuencias de sus decisiones y no van a poder contar o no va a poder decir que todo va a obrar para bien porque está fuera de la voluntad del Señor. Amén. Aquí es lo interesante, ¿verdad? Porque muchos le llaman proceso a las consecuencias de sus malas decisiones. Pero las cosas que un cristiano puede experimentar que suceden de una manera inesperada, viviendo, amando al Señor y viviendo acorde a su voluntad, las cosas que podemos llegar a experimentar que están fuera de nuestras manos, no los provocamos, no los buscamos, sino que simplemente llegó a nuestra vida. ¿Podemos llamarlo que es un proceso de parte de Dios? Sí, porque Dios quizás está permitiendo que pasemos por esa situación para que nuestra vida sea moldeada y entonces todo va a obrar para bien a nuestra vida porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y entonces ahí sí, todas las cosas ayudarán para bien porque estamos siendo trabajados y moldeados por Dios. Amén. Pero cuando una persona, incluso hablando un cristiano, está viviendo fuera de la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad antes que la voluntad del Señor y está haciendo lo que bien se le viene en gana y no lo que la palabra del Señor indica, esto no puede ser tomado que todas las cosas ayudan para bien porque la persona está inclinada y enfocada en hacer lo que desea hacer, no lo que la palabra enseña que debemos de hacer. Amén. Entonces a eso no se le puede llamar proceso y tampoco se puede llamar que todo va a obrar para bien porque la persona está buscando su propia voluntad, hacer su propia voluntad y está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Amén. Entonces eso no es ni proceso y tampoco se puede decir que todo obra para bien porque no está viviendo bajo la voluntad del Señor. Amén. En otras palabras, es alguien que no está viviendo bajo el principio de amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. A los que conforme a su propósito son llamados. Y obviamente caminan en ese propósito. Amén. Pero si no están caminando en ese propósito, si no están viviendo amando al Señor, las consecuencias que vengan por sus malas decisiones no son procesos y tampoco son cosas que van a obrar para bien. Amén. Si la persona se llega a arrepentir, reivindica sus pasos y se acerca al Señor, ahí el Señor sí puede hacer y puede venir la providencia de Dios a obrar en la vida de la persona. Pero si no se hace de esta manera, no, hermano, no puede ser así. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Ahora, otro punto. La venida del reino y la redención de un individuo es vitalmente entrelazada. Amén. Aquí se manifiesta la providencia de Dios, hermano, cuando la venida del reino del Señor viene a la vida de una persona. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es el reino de Dios, hermano, realmente? Dice, el reino de Dios ha llegado. Amén. ¿Qué es el reino de Dios realmente en esta tierra? Cuando decimos que el reino de Dios está en esta tierra. Amén. ¿A qué nos estamos refiriendo? No es a otra cosa, sino al Evangelio. Al Evangelio. Amén. Cuando decimos que el reino de Dios ha llegado a esta tierra, y incluso el Señor Jesucristo lo mencionó, estaba hablando acerca de Él, de su venida a esta tierra, de su Evangelio y de la salvación. Por lo tanto, el reino de Dios está en esta tierra, en usted. Amén. Porque en usted habita el Espíritu Santo, usted es propiedad de Cristo y por lo tanto el reino de Dios está en usted. Amén. ¿Por qué? Porque usted es parte del reino de los cielos. Amén. Porque usted es ciudadano y es mi conciudadano y nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que es del cielo. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, y obviamente es doctrina, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Amén. Entonces, nuestra ciudadanía es celestial. Y Pablo lo enseña en el libro de los Gálatas capítulo 4. Amén.
nosotros no somos de esta tierra, somos pasajeros, somos peregrinos. Nosotros somos extranjeros en una tierra que no nos pertenece. Nosotros somos para una ciudadanía celestial y eterna. Amén. Por lo tanto, el reino de Dios está en esta tierra porque la iglesia está en esta tierra. Amén. Usted es parte del reino del Señor. Entonces, la providencia de Dios viene a nuestra vida haciéndonos parte por medio de la redención. Amén. Haciéndonos parte del reino de nuestro Dios. Amén. Del reino de nuestro Dios. Y entonces, hermano, esto está totalmente entrelazado porque una vez que una persona es redimida del pecado, es perdonada y es limpiada por medio de la sangre de Cristo, esta persona ya no pertenece a una ciudadanía terrenal o de las tinieblas, sino que viene a pertenecer a una ciudadanía celestial. Amén. Es cuando venimos a ser parte de la luz admirable, amén, del reino del Señor, y ya no somos del reino de las tinieblas. Amén. Por eso es que nosotros somos conciudadanos del reino del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Ahora, de manera que no debemos entender la idea de la providencia como significado que Dios obra para el bien del individuo, pero sin relación en su lugar a la sociedad o al reino del Señor. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es decir, hermano, que nosotros como hijos de Dios, el Señor no va a obrar a como yo quiera, a como yo deseo. Amén. Sino que Él va a obrar acorde a como Él lo estableció en su palabra. Amén. Como está indicado en su reino, como está indicado en su palabra, hermano. Y Dios no está a mi servicio como yo quiera. Amén. Recordemos que hay algo bien interesante de nuestro Dios, que es la soberanía de nuestro Dios. Amén. Y yo no puedo vivir ignorando la soberanía de Dios en mi vida y pensando que Dios está para servirme a mí. Amén. Yo estoy para servir al Señor. Amén. Y el Señor va a obrar en su providencia en mi vida conforme a su voluntad y a su soberanía, y va a manifestarse en mi vida acorde a su voluntad. Amén. ¿Por qué yo le menciono esto, hermano? Mire, porque a veces se llega a creer, amén, que Dios está obligado a darme lo que yo necesito, en la salud, en la economía, en lo material, y que Dios está obligado a darme todo, absolutamente todo lo que yo quiera, porque su palabra habla que Él es proveedor, Él es nuestra providencia, y por lo tanto Él tiene que darme solución en todas las circunstancias que yo esté atravesando, me tiene que dar solución para ello. Mire, si yo ignoro lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, amén, que todas las cosas sobran para bien para los que aman al Señor, los que conforme a su propósito han sido llamados. Si yo ignoro ese principio en este versículo, entonces no hemos entendido lo que la doctrina de la providencia de Dios enseña. Amén. ¿Por qué yo le digo esto? Porque lamentablemente, hermano, hay muchos de nuestros hermanos que se han molestado con Dios porque Dios no ha contestado su oración acerca de que les sane de alguna enfermedad. Amén. ¿Por qué ha pasado esto en sus vidas? Porque no han entendido o no les ha sido enseñado o no han comprendido en lo absoluto lo que es el principio doctrinal de la providencia de Dios, que va ligado juntamente con su soberanía. Amén. Pero no por el hecho de que yo le pida al Señor que me sane, Dios está obligado a sanarme. Amén. Si a Él le place sanarme, Él me va a sanar. Si Él no le place sanarme, sea la gloria a su nombre. El Señor le dijo a Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo le pedía que le quitara el aguijón, ¿verdad? Y la situación que estaba atravesando, que ahí hay una condición, siempre había una controversia, ¿no? Porque se dice que Pablo tenía un problema en sus ojos, que era la vista por la que estaba luchando. Hay quienes dicen y enseñan que Pablo estaba luchando contra una persona que le hacía la vida de cuadritos, ¿verdad? Entonces que de alguna manera Pablo oraba al Señor y decía, Señor, pues sáname, quítame este aguijón, ¿verdad? Que viene y golpea mi vida y me azota esto y lo otro. Entonces dice la palabra que el Señor le dijo, no lo voy a quitar, ¿verdad? Bástate de mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano cuando atraviesa una situación difícil y que el Señor no lo sana o no lo libra de esa circunstancia? Va a bastarnos de la gracia del Señor. Amén. Porque lo que podemos tener en esta tierra
no se compara con lo que vamos a disfrutar en la eternidad. Amén. Lo de esta tierra es pasajero, es momentáneo. Amén. Nuestro cuerpo un día será transformado y será glorificado, y un día llegaremos a la presencia del Señor con un cuerpo perfeccionado. Amén. Y todo lo que era obstáculo, lo que era impedimento, lo que era discapacidad, lo que era una dolencia, lo que era algo que era pesado para la vida de un cristiano, de un ser humano, eso quedará atrás. Y por la eternidad estaremos completamente disfrutando de un cuerpo glorificado y que no tendrá comparación con lo que estamos viviendo en esta tierra, en este mundo. Amén. Por lo tanto, hermano, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y todo aquel que ama al Señor, que ha sido llamado por el Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Pastor, pero es que me duele mucho. ¿Le va a ayudar para bien? Pastor, es que he sufrido mucho. ¿Le va a ayudar para bien? ¿Usted ama al Señor con todo su corazón? Permita que la providencia de Dios se manifieste en su vida y que todas las cosas obren para bien para su vida. Porque cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos en su providencia, y aquí viene la parte importante con la que quiero cerrar, cuando dependemos de Dios y no de mis fuerzas, no de lo material, no de mis capacidades, y no lo que yo pueda decirle al Señor que necesito, cuando yo dependo del Señor y yo espero en Él, aprendo a esperar en Él, a que en su tiempo Él proveerá, a que en su tiempo Él sanará, a que en su tiempo Él traerá la respuesta, y a que en su tiempo Él se manifestará conforme a su voluntad y su propósito en mi vida, entonces yo no estaré abrumado, yo no estaré preocupado, yo no estaré ansioso, yo no estaré estresado, yo no estaré sin paz en el corazón, porque mi vida está dependiendo de la providencia absoluta de mi Dios. Amén. Si Dios me quiere sanar, que me sane. Si Dios me quiere proveer, que me provea. Si Dios me quiere dar, que me dé. Si Dios quiere esto, que Él actúe conforme a su voluntad y hágase su voluntad y no la nuestra. Y nuestra dependencia de Dios tiene que ser absoluta, y yo tengo que aprender a tener contentamiento en el Señor. Amén. En lo que esté pasando. Amén. Entonces, eso es tener la convicción en nuestra vida de lo que es la providencia de Dios para nosotros. Amén. Cuando un cristiano no tiene la providencia de Dios, no tiene el principio ni la convicción de lo que es la providencia de Dios, un cristiano siempre estará quejándose de todo. Siempre estará llorando de todo. Siempre estará diciendo, es que no tengo, es que me falta, es que me duele, es que esto. Hermano, es depender del Señor. Es depender del Señor. Cuando la providencia de Dios, hermano, es un principio de nuestra vida, déjeme decirle que todos nosotros aprenderemos a hallar el contentamiento en Dios. Amén. Y no en las cosas que tenemos. Es que si yo tuviera $1,000,000 en la bolsa, yo sería feliz. Es que si yo estuviera completamente sano, sería feliz. Hermano, yo sé que son procesos difíciles. Amén. Yo sé que son situaciones difíciles. Yo sé que en la vida hemos enfrentado situaciones complejas en nuestro cuerpo físico, en la economía, en lo material, hermano. Pero si amamos al Señor con todo nuestro corazón, todas las cosas van a obrar para bien. ¿Cómo? No lo sé. El Señor es experto en transformar una situación difícil en nuestra vida, transformarlo en bendición para nosotros. El Señor es experto en ello. Lo que pasa es que a veces nos falta esa confianza en Dios plena, amén, y nos falta tener esa convicción de depender de Dios absolutamente en todo, amén. ¿Está conmigo, familia? Yo sé que a lo mejor es un tema que está un poco así como que, pastor, pero es que es bien difícil. Es depender de Dios, hermano, es depender de Dios. Yo le he puesto a usted muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es depender? ¿Qué es tener confianza en el Señor? Amén. ¿Usted ha viajado en avión? ¿Quién le asegura a usted que hay alguien en la cabina? ¿Quién le asegura que hay alguien piloteando el avión? Usted no está viendo al piloto. Usted lo ve que va meneando el timón. No lo ve. ¿Y cómo se pone usted a dormirse en el avión? ¿Cómo usted se relaja, se recuesta, verdad? Y se toma sus soditas, sus papitas, o agarra su libro y comienza a leerlo, o agarra su teléfono y comienza...
Hermano, va a miles de metros arriba en el aire, suspendido en el aire en un avión. ¿Y cómo usted tiene la tranquilidad de que alguien va al frente y que lo va a llevar a tierra? ¿Cierto o no? Bueno, pues así como confiamos en un piloto que no estamos viendo, ni le vemos la cara, ni los ojos, ni las manos, ni sabemos cómo está haciendo ahí, ni sabemos si va batallando, se le apagó una turbina, se le quedó sin un motor, una parvada de pájaros que se le atravesó y de repente pues no sabe ni qué hacer, o ahí viene otro avión enfrente, ¿verdad? Y van a chocar de frente, usted no sabe qué está pasando allá arriba, pero de alguna manera usted está confiando que el piloto lo va a llevar a tierra. Y cuando llega a tierra, pues vámonos a la playa, ya llegamos, ¿verdad? Ya bien a gusto. Pero ¿qué problemas hubo ahí arriba? ¿Se dio cuenta usted de ellos? No. Y el piloto no se lo va a decir, o sea, tampoco. Porque toda la tripulación va a caer prácticamente en pánico y va a haber un caos allá arriba en el avión, ¿verdad? Entonces el piloto va al frente, va manejando y usted va confiando de que lo va a llevar hasta la playita donde está haciendo sus vacaciones. O a llevar a ver a su familia. Bueno, así, con esa misma confianza, usted y yo tenemos que tener en el Señor. ¿Se quedó sin la alacena vacía? Así confía en el Señor. Yo no sé qué va a pasar, pero el Señor, yo lo amo con todo mi corazón. Y el Señor sabe qué va a pasar mañana. El Señor sabe si voy a comer el día de hoy. Así. Me quedé sin trabajo. Yo no sé qué va a pasar, Señor, pero yo estoy confiando en ti. Y yo confío que tú vas a obrar en esta situación. Asimismo, confiar en el Señor. Me quedé sin gasolina. Señor, yo no sé qué va a pasar aquí, Señor. Esto no está en mis manos. Tú obra, tú acciona y tú mueves las piezas que tengas que mover. Yo confío en ti, yo te amo con todo mi corazón. Estoy caminando en tu propósito, estoy caminando en tu voluntad. Te amo con todo mi corazón. Estoy haciendo lo que tu palabra me enseña. Yo estoy viviendo bajo tu voluntad. Así que, Señor, lo demás depende de ti. Y el Señor va a obrar porque la providencia de Dios así se manifiesta. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas van a obrar para bien. Amén. Sí. Aunque todo parezca para nosotros un caos. ¿Está conmigo, familia? Bien, vamos a abundar más de esto en el mensaje. Yo espero que este estudio el día de hoy haya sido bendición para usted. Y así de esta manera pues cerramos la escuela dominical en este momento. Amén. Dios los bendiga, Dios le guarde y vamos a abrir el espacio para lo que son las preguntas y darles una respuesta a cada una de ellas. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.